Ostras, se oye mucho. ¿Sí? Me lo ajustan, vale. Bueno, muy buenos días por la mañana, nada más levantarse. En mi caso es literal. Y me quiero morir. O sea, no, la vida no tiene sentido ahora mismo. Pero bueno, me han dicho que a las 9, pues aquí estoy a las 9. Me habían dicho a las 8. ¿Eh? Y estamos aquí a las 9 gracias a mí. No os quejéis que a las 8 habríamos estado aquí. Y ya está. ¿Ves? Siempre hay alguien peor que yo, no os preocupéis. Bueno, tenemos seguridad social do yourself. Ahí tenéis mi Twitter, que es para que engordéis mi ego. Madre mía, chaval. Joder. Bueno, esas son mis pegatinas. Como esto es para echarme el pisto, ¿sabes? Si no me conocéis, pues es para decir, joder, mirad qué guapo que soy, qué sexy que soy, ¿no? Y bueno, soy ingeniero en I+D en sistemas embebidos en Madrid. Los que me conocéis me conocéis como el tío de los drones con routers, el tío de los cacharros y el tío que trolea en LinkedIn. Pero bueno, hoy vengo en son de paz, ¿eh? Hoy soy bueno. Me he puesto esta camisa, o sea que no... Tranquilos. Y bueno, y también soy autor del libro Hacking con drones, que cuando, pues me parece que está ahí fuera, así que comprarlo masivamente para que yo pueda comprarme mi yate. Entonces, pues bueno, básicamente ese soy yo. Y yo quería empezar esta charla con un mood de pensamiento lateral, ¿no? O sea, esto en los coaches se lleva mucho, ¿no? Se lleva lo de piensa lateralmente, ¿no? En los book bounties, ¿no? Piensa diferente. Entonces, cuando piensas muy diferente, dices, no, bueno, no tanto, que me acabas de destrozar. Entonces, piensa diferente, pero dentro de esta caja que te pongo yo aquí. Y eso es el toma y daca, ¿no? De los hackers, ¿no? Entonces, yo vengo a mostraros aquí hackers que no son informáticos, así de entrada. Este fue un caso de principios del siglo XX, pues que en Galicia pues se murió un montón de gente por irse de copas. ¿Vale? Entonces dices, esto se llamó el caso del metílico. ¿Y por qué este tío me cuenta esto ahora a las 9 de la mañana? ¿Para qué es eso que te he venido yo? Joder, macho. Terrible. Bueno, pues ahí lo veis. El caso del metílico fue básicamente un caso de intoxicación masiva donde ciertas destilerías pues dieron el cambiazo a alcohol de alta graduación, a orujos, a todo este tipo de bebidas, y cambiaron lo que es el alcohol etílico por el metílico. Pues además lleva más cosas, lleva una M de más, ¿no? Que mucho mejor. Resulta que el alcohol metílico es el alcohol de quemar. Entonces ese alcohol, pues, es literalmente, por lo que decimos, pillarse un ciego. Porque te quedas ciego. Te quedas ciego y te mueres. Entonces, ahí empiezas a ver como nieve caer, ¿no? Los afectados decían que es que un día se levantaron después de ir al bar la noche anterior y de repente veían nieve. Bueno, pues si veis eso, ir al hospital inmediatamente, porque se han intoxicado. Esto pasa mucho en Rusia también, en los países. Entonces, yo soy fan de la serie de House, no porque sea un trabajador en equipo, precisamente, sino porque es un trolazo. Y en uno de los capítulos, pues también le pasa algo parecido a un tío condenado a muerte, ¿no? Que para dar la nota se bebe un de tóner. Y entonces ahí lo vemos diciendo, bueno, pues como te vas a morir, pues una última copita, ¿no? Con el médico. Bueno, pues resulta que lo que hizo House fue, digamos, el primer ejemplo que quiero mostraros de pensamiento lateral, no de hacker, en medicina, que es para curar o para el antídoto del alcohol metílico,
es el alcohol etílico. De hecho, tienes que beber cantidades ingentes de alcohol del de beber para contrarrestar el de no beber. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, digamos que le haces un ataque de denegación de servicio a tu hígado. Lo mantienes ocupado procesando el alcohol etílico y el metílico pues lo homeas. Lo tóxico del metílico no es el propio alcohol, sino lo que produce el hígado al metabolizarlo. Entonces, aquí lo que haces es un 2 a tu propio hígado para salvarte la vida. ¿Vale? ¿Ahí lo veis? Otro caso de competición metabólica. Esta es una película pues de mis tiempos, que yo ahí tengo una edad, aunque me veáis sexy y lozano, no por la voz ahora mismo, pero bueno, todos tenemos fallos. Y bueno, esa es la película esta del aceite de Lorenzo, que no es el Lorenzo que estáis pensando, es otro. Esto es una pregunta, digo, a ver quién se ríe, ¿no? Y bueno, esta es una película me parece que de los años 90, de un chaval, esto es un caso real, de un chaval que tenía una enfermedad súper rara y que se la diagnosticaron en plan, bueno, sabemos que existe esta enfermedad desde hace 10 años, por eso no hay cura, porque te podemos decir el nombre de la enfermedad, eso sí, trabajo completado. Entonces, a este chaval le daban, pues, no sé, 1 año de vida o así, porque tenía una rara enfermedad que se le iba acumulando un cierto tipo de grasas en su sistema nervioso que iba pelando, ¿no? Digamos, los cables de los nervios, la mielina de su sistema nervioso. Entonces, ¿qué hicieron los padres? Llorar mucho, efectivamente, pero hicieron algo más. Irse a la biblioteca. El tío me parece que era arquitecto, fontanero, no sé lo que era. No sé, un tío random, un noname. Y dice, y la mujer igual. Y pues se fueron los dos a la biblioteca a estudiar. Dice, pues me voy a estudiar una carrera en bioquímica así para salvar a mi hijo que se va a morir dentro de 1 año. O sea, como concepto, o sea, como aliciente para estudiar, no encuentro algo mejor. Bueno, pues aquí... Perdón, me he adelantado. Encontraron un aceite, o sea, que quitándole ciertas grasas conseguía ralentizar o parar el avance de la enfermedad. ¿A base de qué? A base de lo mismo. Un hacking, un competidor metabólico que permitía al chaval pues, que no progresara la enfermedad, porque si su cuerpo consumía de ese aceite, no dejaba de producir otra sustancia que le hacía, o sea, que le enfermaba, ¿no? Vivió hasta los 40 y pico años, me parece, el niño. La madre se murió del cansancio, o sea, Pero bueno, al padre le dieron un doctorado. Y bueno, el último caso, que yo siempre esta es la foto, ¿no?, de mi charla. Dice, 15 adolescentes contra la rabia por practicar sexo con una burra. Digo, joder, qué gracioso. Bueno, están todos muertos. No sale la noticia de que se han muerto, pero la rabia es mortal, de necesidad. Es tan mortal, es un virus tan mortal, creo que es el más mortal que hay en cuanto a ratio de muertes. Está cercano al 100%. Una vez que empieza la infección, ya no te salva un médico chino, que se decía, ¿no? Es tal el tema que los que han sobrevivido salen en la Wikipedia. ¿Vale? Es una lista corta. Entonces, si os muerde algo, pues ir al hospital, por favor. Porque la cuestión aquí es que sí, existe la vacuna de la rabia, es la primera que se hizo, Pasteur la desarrolló, pero es que te tienen que poner la vacuna antes de que se te presente cualquier síntoma. El primer síntoma es, oye, me pica un poco donde me han mordido, ya está. O sea, hasta luego, Lucas, ¿sabes? O sea, a partir de ahí ya estás sentenciado. Entonces, aquí, esto le pasó a una chica en Estados Unidos que estaba en una parroquia persiguiendo a un murciélago. Dice, joder, fíjate tú, un murciélago. Bueno, pues un murciélago es un mamífero y es portador de la rabia, al igual que las ratas. Entonces, si te muerde, tienes riesgo de que te contagie la rabia.
Pero como es un pinchacito tan sumamente insignificante, no es que te haya mordido un perro, pues como que no le das importancia. Y ahí es donde está el peligro, porque si te muerde un perro, pues dices, vale, sí, lo asocio directamente, pero ellos no. Entonces esta chica apareció directamente en el hospital y el médico le dijo, pues es que tiene la rabia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La dejamos? O sea, ¿hago lo mismo de siempre, que es dejarla morir con tranquilizantes? O, porque claro, él decía, toda la literatura médica era lo que sea y muerte. Bueno, también tienes otra opción, que es esta, y muerte. Y así sucesivamente. Entonces dijo, pues no voy a hacer caso de nada, me voy a montar mi propio chiringo. Entonces el tema era apagar su cerebro mientras combatía la infección. Que es, claro, la induce en un coma porque la rabia lo que hace es atacar tu escada, ¿no? Es un ataque de infraestructuras críticas, pero realmente no las daña. Va al sistema de control y empieza a tocar botones. Entonces, la cuestión era curarla mientras dejaba de tocar los botones, ¿no? Entonces desarrollaron una terapia carísima que lo solucionaba. Y ahora os vengo a contar a lo que he venido, a colación de, digamos, las crisis, el pensamiento lateral y todas estas cosas, ¿no? A colación de decir, bueno, tengo amigas médicos que me dicen, es que no nos dan ni electrocardiógrafos, ¿no? Para las emergencias. Entonces yo voy a ciegas y cualquier cosa es mejor que nada. Y digo, bueno, yo lo que te puedo ofrecer es algo de AliExpress. Y digo, bueno, pues se me ocurrió, digo, se podría uno construir tu propio electrocardiógrafo con wifi, porque con wifi todo mola, ya lo sabéis. Digo, bueno, ¿quién inventó el electrocardiógrafo? Pues ese tío que sale ahí como, pues parece tu tío a la hora de comer. Y ahí lo veis en el electrocardiógrafo que inventó, que solo los equipos más precisos actuales son capaces de replicar esa exactitud con la que lo inventó. Claro, no es muy práctico. Para llevártelo en la mochila no te cabe. Te vas en el galvanómetro, que digamos que amplifica la señal recibida, porque el corazón genera unos voltajes muy pequeños que tienen que quedar registrados en una máquina. Aquí la técnica es de amplificar la corriente a unos voltajes suficientes como para mover algo que dibuje una raya. Y bueno, por hacer un bootcamp de cardiología ahora mismo, en 2 minutos, para poneros en situación, esto lo digo también por si os tatuáis con amor y una señal del corazón, ¿no? Que no os tatuéis infarto, ¿vale? Esto es importante. Es como no tatuarse sopa con letras chinas. Hay que informarse, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el corazón, ¿no? En cuanto a este tipo de cosas? Bueno, pues genera una señal muy característica que según donde pongas los electrodos, pues es de una manera o de otra. Es simplemente la misma señal, pero rotada en el ángulo en el que tú mires. Como si tú le haces una foto a un coche, te la haces de lado, te vas a otro lado, te la haces de este lado, ¿vale? Entonces eso, cada foto, en cada posición, se llama una derivación, y ahí tenéis todas las derivaciones, o casi todas, que hay pues en estándar, ¿no? Entonces en cada derivación tú ves un aspecto de la señal, no hay una señal concreta, única, es todo un modelo en 3D que según donde lo mires, pues te da una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje entre un punto y otro. La más típica es de hombro a hombro, ¿vale? Entonces, esa es la que vamos a tratar hoy, porque digamos que es como hacerle la foto, las fotos que se le hacen a los coches para los anuncios, que más o menos se ve todo. Bueno, pues se la haces así, un poco isométrica, no se ve el maletero, pero bueno, lo que importa es que se vea el coche en sí, ¿no?
Entonces ahí lo veis, que es muy característica. Tenemos varias ondas con diferentes letras. Entonces tenemos la onda P, que activa la aurícula, el complejo QRS, que lo llaman, que es una secuencia muy concreta y muy característica, que es cuando se activan los ventrículos, y luego la T, que es la onda de recuperación, para y vuelve al ciclo constantemente. Ahí lo veis mejor, un poco mejor clasificada. ¿Veis? Hay otras ondas como la U, que pueden aparecer o no pueden aparecer, pero bueno, sí, es para que el bootcamp, ¿no?, os quede un poco más claro. Entonces dije, bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es buscar un amplificador que te aumente los milivoltios que genera tu cuerpo, ¿no?, para que los pueda leer, pues por ejemplo un Arduino en su patita analógica, ¿no?, una de sus patitas analógicas. Claro, las patas analógicas del Arduino o de cualquier chip estándar, ¿no?, pues tienen un rango de 0 a 3 voltios, de 0 a 5 voltios. Tu cuerpo no genera 5 voltios, tu cuerpo genera milivoltios. Entonces, para pasar de milivoltios a voltios, necesitas un chip adicional que haga exactamente eso, que sea un amplificador Mondel-Irondo eléctrico. Entonces, es esa placa roja que veis, que se compra en el AliExpress por, no sé, antes eran 5 euros, a lo mejor ahora son 50, no sé. Que va conectado a la DC del Arduino. He puesto un Arduino, yo es que tampoco es que sea súper fan del Arduino, pero bueno, era lo que tenía por ahí, me sobraba uno, pues tírame ya, ¿no? Y el Arduino va conectado a un Bocore, que es una especie de mini router que le puedes meter, bueno, que le metes Linux, le metes OpenVRT como a los routers que tuneas, y ahí pues lleva su Wi-Fi y lleva su tal, ¿no? Lleva su el sistema operativo de Linux, pues ahí lo veis mejor en este sinóptico que me he currado, pues propio de los diseñadores gráficos más relevantes de la escena. Y cambia los colores, ojo. Entonces tenemos el sensor ADC, ¿no?, el sensor ECG de AD8232, ¿no?, que por el ADC se conecta a la Azmega. Y el Azmega a su vez se conecta por la UART, por el puerto serie, al Bocore. Y en el Bocore tengo un servidor web que corre, que simplemente es un programa en C, aquí ni Apache ni nada. O sea, directamente hay una librería que se llama la libmongoose, que tú incluyes en tu proyecto en C y tu fichero en C se convierte en un servidor web, ¿no? Y eso va como un tiro, claro. O sea, ahí un proceso en C sirviéndote la página, pues también está ajustado a lo que es un sistema embebido, que es muy reducido, ¿no? Claro, el Bocore le puedes meter luego que si VPN, que si, bueno, lo que sea. Y que publica una página web que recupera WebSockets, ¿no? Comandos, la telemetría, digamos, la raya en tiempo real. Ahí lo veis. Vamos a ver. Vale, es esta. Vale, el paciente está un poco malito, ¿no? Vale. Entonces, yo ahora lo he conectado a cargar la batería, ¿no? Pero bueno, la idea es una cajita, es esta. Vale, ahora os la enseño mejor. Entonces, aquí, esto es un cable de electro estándar. Lo curioso es que lleva un jack como el de los auriculares, exactamente el mismo. O sea, que fijaos la tecnología, ¿eh? Vale, ahora que lo he conectado dices, hostia, ha cambiado la gráfica.
¿Veis? Si lo toco, reacciona. ¿Qué está captando ahora? Pues lo más probable que esté captando es la corriente de 220 a 50 hercios. ¿Vale? Esto digamos que sirve de SDR de baja frecuencia porque esto se hace de antena. ¿Vale? Esto es importante porque luego vamos a ver, voy a desconectarlo. Entonces, ahora viene la parte interesante de la charla, que es cuando me lo pongo a mí mismo y veis mi cuerpo serrano. Yo sé que todos habéis madrugado para ver esto. Lo sé, si es que esto es pura rutina, ¿sabes? Para mí esto es normal. Esto no... Uno va aquí, encima de la teta. Son nuevos, ¿eh? O sea, fijaos aquí derrochando, ¿sabes? Estos son electrodos que llevan como una especie de gelcito que si os ponéis vosotros a hacer el proyecto, pues bueno, tenéis que probar muchas veces. Entonces, llevan una especie de gel para hacer mejor contacto, ¿vale? Con la piel. También igual os tenéis que cortar algún pelo. Es igual que cuando hacéis el reconocimiento médico, los que no seáis autónomos. Entonces, a lo mejor esto, claro, no lo había pensado. Esto viene bien a los autónomos, porque te lo haces a ti mismo y ya está. Espérate que ahora no sale la pegatina. Y el otro va en la masa. Nunca mejor dicho. Aquí hay tomate. Entonces, el amarillo es la derivación a masa, que es opcional, de hecho, porque tú lo que estás mirando es la diferencia potencial entre teta y teta. Entonces, este es el R. A ver si es verdad que es el R. Vale, ahí veis que ya sale algo. Conforme se van calentando los electrodos, va saliendo mejor la señal. Vale, ¿ahora qué estoy haciendo? Bueno, ahora lo dejo correr. ¿Vale? Ahora he disparado un proceso que tarda un poquillo. Dame todo el power. Vale. Bueno, lo dejo unos segundos para que veáis que es en tiempo real. Si yo me muevo y hago... y activo mis músculos, pues evidentemente tiene un efecto inmediato. Porque es evidente que estoy mamado. Entonces, si yo hago así, pues hay interferencias. ¿Por qué? Porque, claro, el corazón es un músculo, genera una diferencia potencial, pero mis enormes pectorales también. Entonces esto es un problema. Porque dices, si estoy mamado, la lectura es peor. Y si me muevo también. Entonces, igual se puede ir para arriba, para abajo. O me puedo acercar a un cable eléctrico. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Y es que yo he desconectado el cable de carga del PC. No conviene tener un cable físico que vaya de tu pecho, aunque dé muchas vueltas, y haga y a la luz, y a la corriente. Por eso lleva una batería interna y un circuito de carga como el de los móviles, ¿no? Entonces, es independiente. A una mala me daré un chispazo la pila, no de los 220. Entonces, cuando hagáis esto, no he tenido malas experiencias, porque entonces no estaría aquí. Entonces, simplemente esa mínima precaución de una cosa es cargarlo y otra cosa es usarlo, ¿vale?
Entonces, ¿veis ahí? A ver. Esto era por si me ha fallado la demo, pero ya me ha fallado, ¿sabes? Y sobradísimo, ¿sabes? Entonces, una vez que haces esto, dices, vale, he cogido la señal, sale bien, tal, sale depurada, se tiene la forma que espero, después de calibrarlo, después de mirarme el datasheet de cuál es la escala, a qué se corresponde, porque claro, el ADC te da un valor entre 0 y 1023, y luego eso lo tienes que traducir a milivoltios. Entonces tienes que ir al datasheet y la correspondencia y tal, o sea, muy bien. Luego lo tienes que pintar dentro de la cuadrícula, porque claro, es muy gracioso cuando tú vas a usar esta placa, te sacan el gráfico del Arduino, la salida serial, y te sale un gráfico y dices, sí, ¿y la escala qué? Porque sin la escala me como los mocos. Entonces, la escala es importante porque según los cuadraditos naranjas que habéis visto ahí, según la distancia de los cuadraditos naranjas, ya sea para arriba o para los lados, puedo estar enfermo o no. Entonces, es importante. Es curioso porque no sale en casi ningún lado la ganancia real, ¿no? El datasheet es como, bueno, sí, apáñatela, ¿sabes? Y luego, ¿qué se puede hacer con la señal? La señal luego se puede hacer tratamiento de la señal. ¿Vale? Entonces, ¿qué he hecho? Lo primero que he hecho es la transformada de Fourier. ¿Vale? ¿Qué es la transformada de Fourier? ¿Algún teleco en la sala? Este sector está lleno de telecos haciendo cosas de informática y informáticos haciendo cosas de telecos. Es un sino que tenemos, ¿no? Entonces, yo como buen informático, pues hago cosas de teleco. Entonces, la transformada de Fourier, digamos que es el algoritmo estrella de los telecos. Es como pasar del dominio del tiempo a la frecuencia. ¿Qué es esto? Pues simplemente hacer una gráfica de la señal que representa cuánto de cada frecuencia tiene esa señal. Por eso veis que la señal, digamos, el ECG sería lo rojo, lo que habéis visto antes sería la señal roja, y lo verde sería la transformada de Fourier que descompone en señales como primitivas de seno, de las que se compone la señal original. Entonces te hace una gráfica, ¿vale? Te hace la gráfica esa que veis los palitos ahí. Hace como una gráfica de barras. Si queréis entender bien lo que es la transformada de Fourier, ved este vídeo de 3 Blue 1 Brown y se os explota la cabeza. O sea, esto se lo he pasado a ingenieros ya con el culo pelado. Es decir, ostras, ahora entiendo mi carrera. Entonces, es una cosa muy loca. Fourier era un crack, ¿vale? Por abreviar. Entonces, ¿para qué hago esto? Pues porque cada tipo de onda, incluidas las interferencias, están dentro de unas frecuencias concretas. Entonces, si yo conozco esas frecuencias, yo con la transformada de Fourier puedo quedarme con las frecuencias buenas y quitar las malas, las que no quiero. Entonces, yo me fui a los papers de análisis espectral, ¿no?, de las frecuencias que componen un electrocardiograma. Entonces, mira, pues la onda T está entre los 0 hercios y cae mucho llegando a los 10. Luego el complejo QRS, que habéis visto el pico antes, pues está entre 0, predominando más o menos por 10 hercios y luego va cayendo, ¿no? Y luego las otras ondas, pues bueno, caen por ahí. Entonces, esa es la transformada de Fourier que os he pintado. Ha calculado, cuando le he dado a DSP, lo que ha hecho con el JavaScript. Esto es directamente la web, ¿no? Entonces los WebSockets van a toda leche, van pintando en la gráfica, genial, muy bien. Y luego le he dicho, analízame este trozo, ¿no?, lo que ha capturado en este momento. Entonces me ha pintado, si os fijáis,
se parece mucho a la gráfica que os he enseñado antes, de 1800, ¿sabes? La que salía con grano, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el complejo QRS, luego las otras ondas que van cayendo y luego los 50 hercios que, si os fijáis aquí, están anulados. ¿Veis que hay un piquito gris? Ese piquito gris lo he cortado. Ahora se nota muy poco porque no debo estar muy cerca de... porque no hay enchufes aquí tampoco. Entonces, no es... En otras demos sí que es muy descarado, que sale un pico para arriba y se te han colado justo 50 hercios ahí. Entonces, ese justo lo he quitado. Pero claro, no puedo quitar los adyacentes. Entonces, vamos a ver. Yo tengo el RAW, ¿no? Esa es la captura original. Aquí lo malo es que la señal está tan bien que se va a notar poco la corrección. ¿Vale? Entonces yo lo que quiero hacer con esto es, lo primero que quiero hacer es identificar, o sea, ser capaz que la web me identifique los puntos, ¿no? Las ondas que yo estoy describiendo. Entonces, ¿cómo hago? Lo primero que hago es, con la transformada de Fourier, hago una pasada y quito todo lo que no sea complejo QRS, todo lo que no sea el pico grande. Entonces veis que se ha atenuado todo menos menos lo que es el pico grande, ¿vale? Entonces, ¿qué consigo con esto? Para empezar, eliminar, porque por ejemplo, la señal puede ser buena, pero veis que se le pira a veces, que va para arriba. Si yo me muevo, veis que no es constante, que hace como una montaña rusa. ¿Vale? Para empezar, eso lo elimina y convierte en la señal toda a ras. Digamos que lo hace rasa. Esto es, digamos, estabilizar la línea base. Entonces la hace todo uniforme a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, eso me permite pasar un algoritmo sencillo, que es una máquina de estados. Yo voy leyendo, ¿no? Voy leyendo por aquí y cuando me encuentre un pico hacia arriba, activo un bit, un flag, ¿no? en mi algoritmo. Y cuando deje de subir, digo, pues es que está bajando. ¿Vale? Pues ya he identificado una cresta. Fijaos qué cosa más tonta. Entonces, si yo identifico una cresta que está por encima de un umbral concreto, asumo que ese es un R. ¿Y cómo identifico el Q y el S? Yendo para atrás un poco y yendo para adelante un poco en el algoritmo. Esto es simplemente leer valores enteros. ¿Vale? Entonces, yo sé más o menos dónde puede estar la línea base, porque ya la he estabilizado, no se me va a ir muy para arriba ni muy para abajo. Entonces yo ya sé que va a estar dentro de un intervalo muy concreto, una franja muy concreta. Entonces todo lo que suba para arriba, pues yo lo tengo que analizar y decir, cuando suba, y cuando empiece a bajar, el anterior es el pico. ¿Eh? Ya tengo el R. Lo mismo con el Q y el S hacia abajo. Voy para abajo, y cuando llega a un valle y luego vuelvo a ir para arriba, pues el anterior es el Q y lo mismo con el S hacia adelante. Entonces ya tengo esos tres. ¿Y cómo identifico los demás? Quito este, quito este. Y aplico la transformada de Fourier igual, pero la transformada de Fourier me permite, es como un ecualizador. Literalmente, lo puedo usar como ecualizador. Entonces, yo quito y pongo las frecuencias que me interesan. Entonces, ¿aquí qué he hecho? Quitar las frecuencias correspondientes al pico y dejar las frecuencias correspondientes a la onda P y a la onda T, que son más suaves, ¿no? Que son más... Dice, ¿y cómo sé dónde están? Si solo salen aquí rayujos ondulados. ¿Vale? Dice, y aquí la máquina de estados, ¿qué hace? La máquina de estados se basa en la anterior pasada. Yo ya sé dónde está el R. Entonces, sabiendo dónde está el R, me fijo en la verde y hago lo mismo
A partir del R busco el primer pico, ¿veis? El T. Y atrás igual, busco el primer pico, porque se lo he ignorado. El que está en medio lo he ignorado, porque yo sé que ahí está el R. Entonces, una vez identificados, con 2 pasadas, tengo el ECG estabilizado, veis que es todo recto, con todas las señales colocadas en su posición. Y diréis, ¿y esto para qué sirve, macho? Diréis, bueno, pues si yo sé dónde está en cada punto cada señal, yo puedo prediagnosticar enfermedades. Según dónde esté cada pico, o sea, cada onda, estás malito, ¿no? A ver. Vale, eso es lo que os he enseñado antes. Evidente que es un pantallazo más. Entonces dices, ¿cómo sería estar malito o malazo? Bueno, pues un infarto se vería así. El ST no caería hacia abajo, ¿no? Se quedaría ahí arriba. Entonces la posición de esas ondas ya no estaría donde tiene que estar, sino arriba. La miocarditis, que es muy trendy ahora mismo, muy de moda, pues sería un poco parecido al infarto, pero no tanto. No caería, o sea, a partir del pico, no caería justo hacia abajo y volvería. Haría así una montaña rusa. ¿Vale? Entonces, aquí llegamos a lo que es el diagnóstico clásico sin usar Machine Learning, que ahora es cuando están usando Machine Learning para diagnosticar estas cosas, ¿no? Y usan equipos de la leche para eso. Lo que pasa es que el diagnóstico clásico es el de medir distancias euclídeas entre cada punto, ¿vale? Y según esas distancias puedes tener una cosa u otra. ¿Y qué pasa además? Claro, esto en cuanto a... Porque claro, esto tiene que ver con la ciberseguridad también, porque dicen, hay investigadores que además de diagnosticar cosas, a lo mejor quieren identificarte como si fuera una huella dactilar a través de un ECG. Claro, esto no existe ahora mismo en la práctica porque es un peñazo. A ver, te imaginas, autentique, se ponga, quítese la camisa, a ver si es usted. Pero digamos que hay líneas de investigación que van a ese punto. ¿Cómo? Midiendo estas líneas, porque digamos que en cada persona, aparte de si estás enfermo o no, esto varía de persona a persona. Entonces son como puntos personales. Estos lo llaman puntos fiduciarios porque son como los de referencia más obvia en un electro. Entonces, los sistemas, ¿no? Las pruebas de concepto que hacen y las investigaciones es muy parecido a lo que haces pues, cuando vas a poner la huella dactilar en el móvil. Primero te la leen, ¿no? El enrollment te lee la huella, pues aquí te lee el electro, hace una segmentación que es superponer todas las señales. Esto me faltaba por enseñarlo. Aquí lo he hecho también. Bueno, a ver, esto es un canvas, ¿eh? O sea, canvas a pelo, ¿sabes? Pintar línea, línea tú y así a saco. Entonces, lo que he hecho es coger esta gráfica, como sé dónde están los picos, he cogido como referencia el más grande. Entonces he empezado a pintar superpuestos todos los de la gráfica en una sola. Entonces eso es lo que hace la segmentación. Entonces, veis que hay un montón de puntos, ¿no?, superpuestos de cada una de las señales. Entonces, eso digamos que sería la caracterización de mi ECG, porque se repiten. Claro, yo puedo calcular incluso la variante, puedo sacar estadísticos.
la varianza, la desviación típica de cada una de las posiciones. Yo puedo ya, pues ya se podría pues, caracterizar, ¿no? Pues si tengo algo o no. Si tengo algo o no, que deshago aquí el tinglao. Entonces, así como dije, joder, así como he hecho la lectura de mi electrocardiograma, digo, ¿y si lo puedo reproducir? Claro, entonces me cogí otro Arduino por ahí, igual. Lo que pasa es que lo que hice es cargarle una secuencia mía de electro para que la generara por una patita. Y digo, ¿podría alguien en plan Misión Imposible hacerse pasar por otra persona haciendo que o sea, como generar un electro que no es suyo? ¿Vale? Pues bueno, en principio sí, porque esto es una señal analógica, como otra cualquiera. Tú la cargas en un Arduino y para que el Arduino genere una señal analógica, que no es posible, puedes generar, encender y apagar un pin. Claro. Pero aquí el truco está en si yo enciendo y apago un pin a una velocidad concreta según la amplitud de mi señal. Entonces, que es muy amplia, pues enciendo el pin mucho rato, ¿no? Digamos. Esto muchas veces por segundo. Entonces, veis ahí la señal cuadrada según la amplitud de la señal. Entonces, si yo pongo una resistencia y un condensador a la salida del Arduino, digamos que me hace la media de todos esos enciendes y apagas y sale eso. ¿Vale? Ese es el pantallazo de mi osciloscopio que tenía antes, de 15 euros. Ahora ya me he comprado otro de 20. Hombre, yo esto siempre lo hago adaptado a los sueldos de expertos en ciberseguridad, ¿no? Y yo siempre digo eso, digo, tranquilos, solo tendréis que comer macarrones un mes, ¿vale? Porque el Bocore vale 17 euros, el Arduino ahora no sé cuánto estará, pero seguro que tenéis por ahí alguno, y el ADC pues vale 5. Entonces, solo es un mes comiendo macarrones, tranquilos. Entonces, ya por último, pues comentaros que hay un montón de algoritmos para generaros señales sintéticas, ¿no? De ECG para investigación y para 1000 movidas. Hay algoritmos que incluso para filtrar la señal que lleva mucho ruido, por ejemplo, en electros que te ponen mientras corres. ¿No? Mientras corres te estás moviendo, no sé qué. Estos algoritmos a mí me producen un poco de curiosidad porque digamos que cogen una señal, veis que hay una gráfica con una, ¿no? Ahí lo veis que es como circular. Bueno, pues hay ecuaciones que te generan esa gráfica que se parece a un ECG estándar, ¿no? Y va dando vueltas y te la va generando todo el rato, ¿no? Si das vueltas a esa gráfica, pues lo vas pintando en un papel y te sale un ECG, ¿no? Estándar. Entonces, hay algoritmos que en lugar o además de hacer el filtrado por frecuencias que he hecho yo, lo que hacen es decir, bueno, pues yo más o menos sé que un ECG es así y con la señal que me llega, pues hago una mezcla, ¿no? Más o menos yo sé que la señal tiene que ir ahora para arriba, ahora para abajo y un poco te lo voy apañando. Hombre, así hablando en plata es como medio inventárselo, ¿no? Pero bueno, esto ya depende de las aplicaciones, ¿no? que necesites hacer. Y ya sabéis, si os duele la tripita, ya sabéis a qué número tenéis que llamar, ¿vale? Y aprendéroslo, ¿eh? Así que muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Qué voz mañanera tengo yo hoy. Peor que la mía, ¿eh? Sí. No mucho más. Pero... Manitas. Ah, sí.
Si es que con el foco... Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Yo realmente tengo dos preguntas. Una de ellas está relacionada con lo primero que has dicho, que tenías varias amigas médicas, y no sé si la motivación para empezar a desarrollar el aparato, la lectura del electrocardiograma, etcétera, está motivado por eso, de posibilidad de aplicación médica para cuando haya... cuando haya a lo mejor un déficit de equipamiento. Y luego, por el otro lado, la otra pregunta que tengo está relacionada con la protección de datos médicos. Porque, claro, lo que has comentado, ¿no? Si alguien pudiese utilizar mi electro, mi señal, para hacerse pasar por mí, ¿no? No sé si habrás llegado tan lejos en la lectura y demás, pero no sé si has leído también alguna cosa relacionada con eso, ¿no? Con la protección y la privacidad de datos médicos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, la primera motivación, esto fue hablando con amigas médicos que tengo, en plan de... Es que no tenemos... O sea, por ejemplo, una de mis amigas es médico de familia de pueblo, en un pueblo, y dice, es que yo voy a una urgencia, me veo a la señora ahí tirada en el suelo y no tengo con qué hacerlo. Digo, mira, esto no es para medicina, esto es para cacharrear. Entonces, esto úsalo como prueba de concepto, ¿sabes? Si te vale, pero ya te dice, ya cuando te compras esto, o sea, el propio chip, ya te dice, not for medical use. Así que tú verás. Entonces, claro, los gadgets que sí que se usan en medicina son tan caros porque, para empezar, es de una calidad diferente, aunque es exactamente el mismo chip. Todo lo que lleva alrededor tiene que tener un grado de calidad muy superior incluso al espacial. Entonces, cualquier otra cosa que no sea eso es, pues, en plan guerrilla, ¿vale? Entonces, para usarlo oficialmente hace falta pasar certificados médicos y toda la leche. Que en última instancia no tienes otra cosa y es a muerte o... ¿Siempre es eso mejor que nada? Puede ser, sí. Entonces sí. Si esto lo hemos comentado alguna vez, pues tema como la crisis del COVID con los respiradores, que mira, o te doy con el balón de la bicicleta o te mueres, ¿sabes? Entonces estamos en esa tesitura siempre. Luego, bueno, tampoco es muy complicado, no es tan complicado como un monitor de varias derivaciones, esto solo tiene una, pero bueno, podrías hacerte más. Así que, bueno, la motivación inicial sí que fue esa, es decir, podríamos hacer un ECG de bajo coste, que la representación fuera lo más fidedigna posible, que incluso esto se lo han llevado para compararlo con los equipos. Claro, no lo han usado en pacientes, obviamente, pero dice, bueno, pues lo voy a comparar con el equipo que tengo en el hospital, ¿no? Y dice, pues es válido. Da prácticamente lo mismo, o sea, incluso no hay mucha diferencia, porque los electros son como todos iguales, ¿no? En ese sentido. Entonces, en cuanto a calidades, pues sí, las señales... Dice, bueno, hemos visto electros horribles, o sea, llenos de ruido, y también nos entrenan a sacar de ahí información, ¿no? Entonces, pues bueno. Y luego la segunda, en cuanto a estos personales, pues sí, al final es todo como... Es incluso más grave que la huella digital, porque esto ya no es algo que te identifique a ti como persona, sino que es un dato médico, entonces está especialmente protegido y claro, las implicaciones tienen que ir por esa línea. O sea, no como dato personal como tus apellidos, sino como dato médico. Entonces ahí está también la discusión, ¿no? En cuanto claro, ¿te puedes autenticar con esto? Sí, pero también es un dato médico. Entonces, y otra cosa que no he comentado, que es que no es como tu huella dactilar, que no varía. Esto va variando conforme te vas haciendo mayor. Entonces, en cada autenticación tienen que corregir, ¿no? Dicen, vale, es válido porque está dentro de los rangos, pero yo voy a actualizar la firma de tu ECG. Entonces, el algoritmo es mucho más complicado
que el de una huella digital. De digital de dedo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Claro, ahora que estoy aquí arriba no me queréis preguntar. Claro. Pues un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. I'll raise my flags. No more. Era, wow, recién abrió y tiene 110 personas. Amigo, que me da igual si 110 personas o dos. Que me da igual y no me importa a mí, que es mi dinero. ¿Por qué te importa a ti? No lo puedo entender.